La llamada llegó en una tarde tranquila, cuando todo parecía normal. Vi el nombre de la madre de mi novio en la pantalla y sentí una presión suave en el pecho como si mi cuerpo ya supiera lo que iba a escuchar. Contesté y su voz salió fría. Segura, sin saludo, dijo que no vaya a la reunión familiar, que era demasiado mayor para su hijo. Me quedé en silencio un momento, no por sorpresa, sino por claridad. Yo era solo 2 años mayor, pero para ella eso era una marca, una excusa para controlar. Lo que no podía aceptar. Respiré despacio y escuché como la hermana de mi novio tomaba el teléfono para añadir que mi presencia podría avergonzarlos, que la familia tenía una imagen que cuidar. Dije entendido, con una calma que no sabía que tenía, y colgué sin más. Me senté en el borde del sofá y dejé que el silencio me envolviera. No había lágrimas, no había rabia. Solo una sensación nueva, como si algo se hubiera ordenado dentro de mí. Pensé en mi novio, en su forma de evitar los conflictos, en su costumbre de pedirme paciencia, en su frase favorita: todo va a mejorar con el tiempo. Pero el tiempo había hecho lo contrario, había dado permiso a que me midieran, me juzgaran y decidieran por mí. Esa noche cené sola y no me sentí sola, me sentí presente, como si por fin estuviera escuchando mis propios pensamientos sin ruido ajeno. Me prometí no reaccionar por impulso, no explicarme, no suplicar respeto, porque el respeto no se pide. Al día siguiente recibí un mensaje de la hermana de mi novio. Decía que era lo mejor para todos, que yo lo entendería. Con el tiempo leí el mensaje varias veces y sonreí, no por ironía, sino porque entendí que el problema nunca fui yo, sino su necesidad de control. Pasaron los días y nadie mencionó el tema. Mi novio actuó como si nada hubiera pasado. Me habló de trabajo, de planes de fin de semana. Yo lo escuché y observé cómo su silencio era una elección. Entonces me enteré de la reunión en un restaurante exclusivo. Lo supe por una conversación a medias, por un comentario suelto sobre reservas y vino caro. No fui invitada y eso ya no me dolió, me dio claridad. Decidí ir, no para enfrentarlos, sino para ver con mis propios ojos quiénes eran cuando creían que yo no contaba. Me preparé con calma, elegí ropa que me representara, no para impresionar, sino para sentirme firme. Al entrar al restaurante, sentí el cambio en el aire. Las voces bajaron, las miradas se giraron. Caminé despacio y los vi a todos reunidos, riendo con esa seguridad que da creerse dueños de la situación. La madre de mi novio fue la primera en verme. Su rostro cambió. La hermana se quedó rígida. Mi novio se levantó. Sin saber qué hacer, me acerqué a la mesa y me detuve allí en silencio. Me senté sin pedir permiso y pedí agua con naturalidad. Ese gesto los descolocó. Más que cualquier palabra, la cena continuó, con frases cortas y sonrisas forzadas. Yo observé cada detalle, cada mirada, cada miedo que empezaba a aparecer. Cuando me levanté para irme, agradecí la compañía y dejé el lugar con la misma calma con la que había llegado. Afuera el aire se sentía distinto, como si el mundo se hubiera abierto un poco más. Esa noche mi novio llamó varias veces, no contesté. Necesitaba escucharme sin su voz. Me acosté, sabiendo que algo había cambiado para siempre, porque ya no me veían como alguien fácil de apartar. Y mientras ellos creían que todo volvería
hacer como antes yo sabía que este era solo el comienzo de una historia que nadie allí estaba preparado para enfrentar. A la mañana siguiente desperté con una claridad que no había sentido en años. No había nudo. En el estómago no había ansiedad. Solo una calma firme, como si mi cuerpo ya hubiera tomado una decisión antes que mi mente. Mi novio llegó más tarde ese día, me miró, como si buscara una discusión, como si esperara reproches, pero no los encontró. Le pregunté cómo había estado la cena. Dijo que incómoda que no. Esperaban verme allí yo. Asentí sin sonreír, sin enojarme. Me dijo que su madre estaba molesta, que no había sido el lugar ni el momento. Le respondí que para mí el momento perfecto es cuando uno decide dejar de esconderse. Eso lo dejó en silencio. Pasaron los días y empecé a notar los cambios. Las llamadas se volvieron más frecuentes, pero también más cuidadosas. Ya no hablaban de mí como si yo no existiera. Ahora sus frases eran medidas observadas. La madre de mi novio me invitó a tomar café. A solas acepté, no por necesidad, sino por curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaría cuando ya no tenía el control absoluto. Nos sentamos frente a frente y me dijo que todo había sido un malentendido, que solo quería lo mejor para su hijo. Yo la escuché sin interrumpirla. Y cuando terminó le dije que yo también quería lo mejor para mí. Esa frase cambió su mirada por completo. Entendió que ya no estaba hablando con alguien dispuesta a adaptarse a cualquier precio, que mis años no eran una debilidad, sino una experiencia que no podía descontar. Mi novio empezó a sentir la presión. Por primera vez se dio cuenta de que su silencio tenía consecuencias, que no podía seguir siendo un espectador entre su familia y yo. Empezó a hacer preguntas que nunca había hecho. Una noche me dijo que tal vez deberíamos tomar distancia de su familia. Lo miré y por primera vez no sentí alivio. Sentí tristeza porque ese límite llegaba tarde. Le dije que el problema no era su familia, era su falta de decisión. Él bajó la mirada como si esa verdad pesara demasiado. Mientras tanto, la hermana comenzó a mostrar su verdadero rostro: mensajes pasivo-agresivos, comentarios disfrazados de broma, pero ya no me afectaban, porque había dejado de buscar su aprobación. Empecé a recuperar espacios que había dejado atrás. Salí sola. Me encontré con amigos, tomé decisiones sin consultar, porque entendí que nadie puede respetarte si tú misma no lo haces. Una tarde recibí una llamada inesperada. Una persona del pasado, alguien que me conocía antes de esta relación, antes de que empezara a hacerme pequeña. Hablamos largo y tendido, y al colgar me di cuenta de algo importante. Yo no había cambiado, solo me había silenciado. Esa noche mi novio me miró y me dijo que sentía que me estaba perdiendo. No le respondí de inmediato, porque yo también lo sentía, pero de una forma muy diferente. Me acosté pensando en todo lo que había soportado, en lo que había callado, y entendí que la decisión que venía no solo me afectaría a mí, sino a todos ellos, porque ya no se trataba de una reunión familiar, ni de una diferencia de edad. Se trataba de poder, y yo había dejado de cederlo, y mientras ellos intentaban recuperar el control, yo empecé a prepararme para el momento en que tendría que elegir sin miedo, sin culpa, sin mirar atrás. Esa mañana me desperté sabiendo que ya no había vuelta atrás. No era rabia, no era
Dolor era una certeza profunda, como si mi vida hubiera esperado este momento durante años. Mi novio me observaba como se observa a alguien que ya no se puede controlar. Había miedo en sus ojos. Y no era a perderme, era a enfrentarse a sí mismo. Me dijo que su madre quería hablar conmigo una vez más. Dijo que esta vez era diferente, que había entendido. Le respondí que yo también había entendido, pero no de la forma que ellos esperaban. Acepté verlos a todos juntos, no porque quisiera explicarme, sino porque era hora de que escucharan. El restaurante era el mismo donde me habían humillado semanas atrás. Esta vez yo caminé, segura, sin bajar la mirada, sin pedir permiso. Cuando entré, el silencio volvió a caer, pero ya no era incómodo, era revelador. La madre empezó a hablar. Dijo que todo había sido un error, que su preocupación siempre fue su hijo, que yo malinterpreté sus palabras. La dejé terminar y cuando me miraron esperando una respuesta, yo hablé. Dije que el problema nunca fue mi edad, que el problema fue su necesidad de sentirse superiores, de decidir quién merece y quién no, de entrar a una familia. Dije que yo no quería entrar a ningún lugar donde para quedarme tenía que hacerme pequeña. La hermana intentó burlarse otra vez, pero su voz sonó vacía, sin fuerza, porque ya no tenía poder sobre mí. Entonces miré a mi novio y le dije que lo más doloroso no fue su madre ni su hermana, fue su silencio, fue su comodidad, fue verme defenderme sola una y otra vez. Él intentó hablar, pero le pedí que no lo hiciera. Por primera vez, yo marcaba el ritmo. Les dije que no había ido a pedir disculpas ni a buscar aceptación. Había ido a despedirme de la versión de mí que soportaba lo que no merecía. Me levanté de la mesa y ahí mismo terminé la relación, no con gritos, no con drama, sino con una calma que los desarmó por completo. Caminé hacia la salida, sintiendo cada paso como una liberación, como si el aire fuera más liviano. Afuera me detuve, respiré y sonreí, porque por primera vez no sentía miedo al futuro. Los días siguientes fueron extraños, silenciosos, pero sanadores. Recibí mensajes, llamadas, explicaciones que ya no necesitaba, porque cuando una decisión se toma desde el respeto propio, no hay argumento que la rompa. Volví a ser. Yo recuperé mi voz, mis espacios, mis sueños. Entendí que no había perdido una familia, había ganado mi dignidad. Me crucé con personas nuevas y antiguas, pero ya no desde la carencia, sino desde la elección. Ya no buscaba ser aceptada, buscaba ser respetada. Un día me enteré de que ellos seguían hablando de mí, que no entendían en qué momento lo perdieron todo, y sonreí porque la respuesta era simple. Me perdieron el día que creyeron que podían decidir mi valor. Y sí, hoy alguien me pregunta si me dolió, diré que sí. Pero más me hubiera dolido quedarme, porque hay algo peor que ser juzgada por tu edad, y es vivir una vida que no te pertenece. Y aquí estoy de pie, completa, sin permiso, sin culpa, sin mirar atrás.